y bienvenidas cada uno de ustedes. Buenas tardes, Bienvenido, señor. Perdón por Brandon. la tardanza. No tenga pena. Bienvenido. Buenas tardes. Ya es nuestra clase número 2 de legislación. Ya estamos a la mitad del tercer bimestre. Ya solo nos queda otra clase más virtual y después ya las evaluaciones nuevamente. Así que sean bienvenidos. Creo que también siempre darle gracias a Dios que nos permite poder reunirnos, a pesar pues de que no sea de manera presencial, pero que ustedes puedan seguir aprendiendo en esta nueva modalidad. Así que sean bienvenidos. La actividad que tienen que realizar ustedes esta semana va a ser un cuadro PNI. Lo van a realizar en su cuaderno, pues este cuadro va a destacar lo positivo, lo negativo y lo interesante de la ley que vamos a conocer el día de hoy. Eso es la única actividad que van a tener que realizar. Siempre les recomiendo pues que su actividad pues tenga la información completa, que ustedes no sean, no es que pongan cualquier cosa, sino que lean la información de la guía o lo que vamos a ver el día de hoy o con las notas que ustedes vayan tomando para poder colocarlo dentro de su cuadro. La estructura y cómo ustedes lo vayan a realizar, pues ya esa creatividad de ustedes, eso ya queda a elección de ustedes. En el cuadro, como les mencionaba, tiene que haber una columna con aspectos positivos, una con aspectos negativos y una con los aspectos interesantes de la ley que vamos a conocer el día de hoy. ¿No hay dudas con lo que van a realizar esta semana? No, señor. Muy bien, gracias. Vean, ya en la guía número 2 terminamos con lo que fue el reglamento del INCUAD. Ya terminamos tanto la ley como el reglamento que tiene el INCUAD. Entonces, como una retroalimentación en este momento, ustedes en su cuaderno pues van a responder estas dos preguntas y después me lo van a comentar acá en clase. La primera, ¿cuál es el objetivo fundamental del INCUAD? De las dos, tanto de la ley como del reglamento que trabajamos, porque repetimos mucho cuál era el objetivo del INCUAD. Entonces, anoten ustedes, según lo que se recuerden y lo que trabajamos, cuál es el objetivo fundamental del INCUAD. De igual forma, mencionen algunas de las disposiciones que brinda la ley orgánica del INCUAD y su reglamento. Algunos artículos que ustedes se recuerden, ya sea artículos de algún tipo de impuesto, algún tipo de restricción o cualquier otra disposición que ustedes recuerden o que tal vez no conocíamos, pero ya ahora tenemos el conocimiento porque ya estudiamos la ley orgánica del INCUAD y su reglamento. Entonces les voy a dar 3 minutos para que ustedes contesten estas dos preguntas en su cuaderno. Muy bien, según ya las respuestas que ustedes hayan colocado. Vamos a realizar esta pequeña retroalimentación entonces. Solo les voy a explicar que por favor me enciendan sus cámaras para que yo, según, mientras contestan las preguntas, yo pueda también tomarles su asistencia. Gracias, Jocelyn. Gracias, Brandon. Muy bien, voy a iniciar entonces a preguntarles qué fue lo que ustedes anotaron. Voy a empezar con David, no sé si tiene sus respuestas. A David le falta ese. Bueno, vamos entonces con Jocelyn. Señor, a mí me falta ¿Cuál le falta? la segunda pregunta. Entonces, denos lo que tiene ya en la primera. Dice,
Disculpe, señor. No tenga pena. La primera pregunta es que el INUAT está obligado a fomentar el turismo para el desarrollo del país. Muy bien, gracias, Jocelyn. Sí, uno de los objetivos del INGUAT pues es fomentar el turismo, ¿verdad? Y también dar todas aquellas normas y todas aquellas reglas para que se lleve a cabo de la mejor manera posible y que también el turismo ellos lo promueven por ser un factor que es determinante también en el desarrollo del país. Ahora vamos con Brandon, no sé si ya los tiene. Solo la primera, señor. Va, dígame la primera. Se puede decir, señor, de que lo más fundamental del propósito del INGUAT es promover el turismo a nivel nacional como internacional, como también promocionarlo y, ay, y desarrollarlo, señor. Muy bien, gracias, Brandon. Efectivamente, ese es uno de los objetivos que tiene el INGUAT, el hecho de poder, además de promover, promocionar todo aquello que tenga relación con el turismo, tanto a nivel nacional como fuera de nuestro país, porque también forma parte, como les mencionaba, de algo, un factor determinante para el desarrollo del país. El ingreso económico que reciben las personas en base al turismo también es bastante significativo. Ahora vamos con Clarisa, no sé si ya tiene sus respuestas. Señor, solo la primera. Vaya, díganos qué es lo que tiene en la primera. Es impulsar los destinos, los, pues, los destinos turísticos de Guatemala. Muy bien. Sí, eso también, ¿verdad? Forma parte, como lo menciona Clarice y como lo mencionaron sus demás compañeros, el fomentar el turismo, el promover el turismo, el hacer que las personas quieran conocer ciertos lugares turísticos de nuestro país, también forma parte del objetivo o de la función fundamental que tiene el INGUAT. Gracias, Clarisa. No sé si David ya tiene su respuesta. Algo así. De hecho, Te sí, ya escuchamos. tengo solo la primera, igual sí. Díganos, adelante. Bueno, sobre la primera, señor, el objetivo del INGUAT es de que tenga servicio a todos los hoteles o restaurantes, o sea, sobre los turistas, eh, en la cual que les ayuda al servicio y también les brinda apoyo sobre los problemas en los restaurantes, que creo que solo eso, sí, ya que no Muy estoy en la bien, casa. muy bien. No tenga pena, David. Lo que decía también es muy cierto. El INGUAT les provee a todas aquellas empresas o entidades que se dedican al turismo cierto tipo de apoyo o de beneficios, siempre y cuando ellos también cumplan con lo que el INGUAT les exige. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna de la segunda? Yo solo tengo una, Bueno, adelante, la escuchamos. que todas las instituciones dedicadas al turismo deben estar registradas en el INUAC. Muy bien, gracias, Jocelyn. ¿Alguien más que tenga otra? La disposición que Jocelyn nos acaba de mencionar, pues es una de las más importantes. Creo que es una de las que más hemos resaltado tanto en la resolución de casos como en nuestras clases, el hecho de que cualquier entidad que se dedique al turismo tiene que estar inscrita en el INGUAT. En la ley como en el reglamento también vimos las sanciones, los tipos de infracciones que va a multar el INGUAT, cuáles van a ser las multas, también algunos de los requisitos que se deben presentar para poner una denuncia, por ejemplo, también el proceso que lleva cuando ustedes colocan algún tipo de queja, además también de definirnos cuáles son aquellas empresas turísticas, el hecho de que, como mencionabas, tienen que estar inscritos al momento de realizar promoción, que también esté avalado por el INGUAT, que no solamente puedan, más si van a hacer promoción con datos, ya sea históricos o con datos que reflejen la historia de Guatemala,
tiene que estar avalado por el INGUAT, por el hecho de que ahora a veces hay muchas, pueden ser plagio o puede haber falsificación de ciertas fechas o de ciertos datos. Entonces el INGUAT debe de corroborar cada una de estas acciones antes de poder realizarlas. También tanto como en la ley como en el reglamento vimos algunos de los impuestos que se tiene que pagar, lo de la tarjeta del turista, perdón, y algunas de las otras, de otros impuestos como por salir por vía aérea, el impuesto de salida por vía terrestre, también que los centroamericanos para ingresar al país solo deben presentar su documento de identificación, entre otras disposiciones que hemos visto a lo largo de estos prácticamente casi 3 bimestres, que conocimos un poco sobre lo que era la ley del INGUAT, cómo funciona el INGUAT y alguna de sus funciones. Ahora pues ya pasamos a otra ley que tiene que ver con el turismo. El INGUAT siempre va a estar relacionado en estas leyes por ser el órgano rector, la máxima autoridad que se puede definir así del turismo en nuestro país, pues ellos van a regir todo lo que tenga que ver con esta materia. La ley que vamos a conocer esta semana y la siguiente pues es la Ley de Fomento Turístico Nacional. Es el decreto número 25-74. En el artículo 1, pues lo primero que nos va a dar a conocer es que el INGUAT queda totalmente facultado para proceder a la ordenación turística del territorio nacional por medio del planeamiento y el desarrollo de las zonas y centros de interés turístico, ya sea nacional o en áreas de dominio tanto público como privado. Las construcciones, instalaciones y demás actividades que se realicen en el país por personas ya sea individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con la finalidad de promover, desarrollar e incrementar el turismo. En sí, el INGUAT va a tener bajo su responsabilidad poder proceder tanto en el planeamiento como el de desarrollo de zonas o centros que sean de interés turístico, sin importar si pertenecen a personas individuales o a personas jurídicas, cuando alguna persona tiene algún tipo de representante legal, por ejemplo. De igual forma, lo que vamos a conocer en esta ley, pues va a ser cuáles son prácticamente las estrategias que se utilizan para declarar, por ejemplo, una zona de interés turístico o un centro de interés turístico. En el artículo 2 nos va a definir qué es una zona de interés turístico nacional. Y tenemos que esto comprende extensiones del territorio en áreas ya sea urbanas o rurales de la nación o de particulares que representen un conjunto o potencial de atractivo turístico. Una zona de interés turístico nacional pues va a ser toda aquella área o aquella zona que represente o tenga un conjunto de factores que son potencialmente atractivos turísticos, que la gente se vaya a sentir interesada en poder conocer este tipo de lugares. Eso es lo principal. También cuando ya se ha detectado este tipo de zona, pues se debe someter a programas especiales de promoción, conservación y desarrollo. Cuando empezamos a ver la ley, o empezamos a ver qué era el INGUAT o qué era la legislación turística, vimos que también esto está muy relacionado con algunos tipos de leyes ambientales, por el hecho de que se tiene que proteger un área. Hablábamos, por ejemplo, si nos vamos a Petén o a Tikal, esas áreas tienen mucho bosque, mucha selva. Si no hubiera una ley que los declarara como zonas que deben ser protegidas, imagínense, ya no habría nada ahí turístico porque tal vez ya se hubieran talado todos los árboles, se hubieran explotado todos estos beneficios que tienen estas zonas. Por eso es tan importante que cuando se detecta una zona de interés turístico, pues se sometan ya sea a programas especiales, ya sea de promoción para promoverlo y que la población las conozca, pero también de conservación y de desarrollo. Es decir, que si falta colocarles algún tipo de instalación, pues se realiza, pero siempre priorizando la conservación ya sea si es un área natural o es, por ejemplo, un nacimiento de agua o de estas aguas termales. Tiene que haber un proceso de conservación para esto. Si no, pues se pondría más que todo como en una zona vulnerable para que otras personas exploten esta área y pues no se tenga ningún tipo de cuidado. Estos programas pues van a prever con toda amplitud lo relativo a la construcción de las instalaciones adecuadas, es decir, que inclusive para las instalaciones ya sea de alojamiento, de servicios públicos o privados, se debe realizar un tipo de estudio para ver cuál va a ser el impacto que va a tener en esa zona y que no dañe, por supuesto, lo que va a ser un atractivo turístico.
Es responsabilidad del INGUAT determinar cuáles van a ser estas zonas de interés turístico nacional y aquí todas aquellas disposiciones con relación a las mismas tendrán el carácter de planes generales de ordenación turística. Las zonas de interés turístico podrán ser las siguientes. Por ejemplo, de desarrollo, que van a ser aquellas cuyo potencial se pueda desarrollar en forma inmediata y que sus condiciones de infraestructura permitan la factibilidad de acción a corto plazo. Las zonas de interés turístico o de desarrollo pues van a ser aquellas que van a poder ser utilizadas de manera inmediata, que la infraestructura o lo que ya se posee en esta zona pues va a permitir una función que pueda funcionar en un corto plazo o en un corto lapso de tiempo. En la B tenemos que van a haber zonas de interés turístico de reserva. Estas van a ser todas aquellas cuyo desarrollo no es factible a corto plazo, pero que se deben proteger y reservar para un futuro. Es decir, que también pueden haber zonas que no van a poder ser utilizadas de manera inmediata o a corto plazo, sino que se deben de crear planes para poder conservarlas, pero sin embargo no se van a poder utilizar de manera inmediata. La declaratoria de estas zonas de interés turístico debe realizarse obviamente por el INGUAT y de los acuerdos que se adopten para los efectos de este artículo se deberán publicar en el diario oficial. Es decir, que una zona de interés turístico solo debe ser declarada por el INGUAT. De igual forma, todos aquellos acuerdos que se emitan en base a esto tienen que ser publicados en el diario oficial. Eso en el artículo 2. En el artículo 3 tenemos que hay centros también de interés turístico nacional. Estos van a ser declarados como tales por el INGUAT, tomando en cuenta o en consideración las áreas delimitadas del territorio que presentan condiciones especiales de atractivos turísticos. De igual forma, se tienen que tomar en cuenta cuál va a ser el atractivo turístico principal de esa zona, así como también que reúnan todos aquellos requisitos de capacidad mínima, de alojamiento, extensión superficial y servicios adecuados para que o cualquier otro aspecto que el instituto les exija. De igual forma, estos centros podrán ser situados dentro o fuera de las zonas de interés turístico nacional y la declaratoria respectiva será hecha de oficio a solicitud de la parte interesada mediante el procedimiento previsto en la ley. Y todos aquellos acuerdos que de igual forma se emitan en base a esto, pues deben ser publicados en el diario oficial. Acá pues los centros de interés turístico nacional tienen que ser declarados por el INGUAT y el INGUAT debe ver que cada uno de ellos cumpla con ciertos requisitos, como la capacidad mínima de alojamiento, también que no se perjudique la zona que es de atractivo turístico. De igual forma, no va a importar si los servicios básicos van a estar dentro de esta zona o fuera de la misma. Lo importante es que haya algún establecimiento para esto. En el artículo 4 tenemos que para que cada centro de interés turístico nacional, el INGUAT adoptará la ejecución de los planes de promoción. Es decir que si ellos declaran un centro de interés turístico, el INGUAT tiene que ser el que vaya a realizar la planeación para la promoción de estos centros, haciendo la declaratoria de interés turístico nacional que conlleva al gozar de los beneficios o de los derechos previstos en el presente decreto. Es decir, que ellos pues van a ser los que van a darle promoción a este tipo de centros de interés turístico nacional, al igual que en las zonas de interés turístico. Esto en el artículo 4. En el artículo 5 ya tenemos que el INGUAT debe estar prácticamente facultado o debe estar capacitado para poder realizar los estudios necesarios y ellos son los que tienen esta facultad o esta responsabilidad o tienen la autoridad de poder hacer el oficio de declaratoria, ya sea de un centro de interés turístico, fijando en cada caso las condiciones mínimas de capacidad o de alojamiento, de extensión, que era lo que veíamos anteriormente. Deben ellos de tener todos estos requisitos a la mano y realizar este tipo de declaratoria. Solo ellos están facultados para realizarlo. Los particulares podrán asimismo solicitar al INGUAT que determinada área sea declarada como centro de interés turístico nacional. Es decir, que cualquier persona puede realizar su solicitud al INGUAT para que una zona pues sea declarada centro de interés turístico.
y para el efecto de su solicitud deberá adjuntar tanto planes de promoción turística, también la ordenación urbana, así como lo relativo a las construcciones, ya sea que las posea o que vaya a realizar, las edificaciones e instalaciones que se pretendan efectuar. Además que deberá informar detalladamente sobre los extremos a los que se refiere el párrafo primero de este artículo en cuanto a las condiciones mínimas requeridas, que son los que nos demanda acá, por ejemplo, el mínimo de capacidad de alojamiento y los servicios adecuados. Cualquier persona podría solicitar esto al INGUAT, sin embargo, es el INGUAT quien tiene la facultad para poder aprobarlos o para poder declararlos. Ya hechos los estudios de cada caso dentro de un término que no exceda 3 meses a contar de la fecha de la presentación de la solicitud, el INGUAT va a proceder en la forma en la que se indica el artículo 4 que acabamos de ver, dando su aprobación a los planes y haciendo la declaratoria correspondiente, también publicando los demás acuerdos en el diario oficial. Acá tenemos más que todo el proceso si alguna persona desea solicitar que una zona pues sea declarada de interés turístico. El artículo 6, si un centro de interés turístico nacional está situado en áreas de propiedad del Estado, el INGUAT debe remitir el expediente al organismo ejecutivo. Cuando hablamos de organismo ejecutivo, pues vamos a hacer referencia a presidencia y vicepresidencia, por conducto del Ministerio de Economía a efecto de que se emita el correspondiente acuerdo gubernativo que ordene la venta o el arrendamiento, según sea el caso, de tales áreas, exonerándose de los requisitos de licitación pública. Para estos efectos se deberá practicar evalúos por la Dirección General de Rentas Internas y el precio de los bienes no podrá ser inferior al valor promedio fijado en tales avalúos. Es decir, que si algún centro de interés turístico nacional está situado en propiedad que ya pertenece al Estado, ya sea porque lo hayan expropiado, porque haya sido parte de una incautación, por ejemplo, el INGUAT tiene que solicitar al Ejecutivo por medio del Ministerio de Economía que se emita un acuerdo gubernativo en donde se coloque ya sea en venta o en arrendamiento, según sea el caso, según cómo lo plantee el INGUAT, de este tipo de área. También se le va a exonerar de toda licitación pública. De igual forma, el precio que se le vaya a colocar tiene que estar en base a los evalúos o a la evaluación que va a realizar la Dirección General de Rentas Internas. Si estas áreas estuviesen en todo o en parte arrendadas o dadas por cualquier otro concepto a las personas o entidades públicas o privadas, por interés público quedan automáticamente vencidos los plazos. Es decir, que si ya están arrendando esta zona que va a ser un centro de interés turístico nacional, sin importar que digan los contratos desde el momento en el que el INGUAT solicite o quiera declararlo como un centro de interés turístico, tienen que quedar prácticamente vencidos y deben entregar esta zona para que el INGUAT prácticamente ya tome posesión de ellos y realice los distintos procedimientos que ellos ya tienen para poder declararlo como un centro de interés turístico nacional. Esta sería la forma si en dado caso, pues el área que ellos desean aprobar como centro de interés turístico ya estuviera arrendada o fuera parte del Estado. Para los fines de esta ley, el INGUAT tendrá derecho de instar la expropiación de áreas de propiedad privada, es decir, que ellos tienen todo el derecho de poder expropiar un área, por ejemplo, siempre con los fines que tiene esta ley, que es fomentar el turismo. De igual forma, se entenderá que para el fomento turístico nacional, la expropiación será por razones de utilidad colectiva, de beneficio de interés público, pero también tiene que estar exclusivamente a obras de interés turístico nacional. Es decir, que si realizan una expropiación, no lo pueden utilizar para cualquier otro tipo de situación, sino que tiene que estar prácticamente utilizado para el turismo, para hacer obras, por cualquier obra que tenga relación con el turismo. No pueden, como les mencionaba, quitar el área y después no utilizarla, sino que tiene que estar utilizada para el fomento del turismo en base a lo que esta ley les dicte. Toda expropiación se hará de conformidad con la ley de la materia y sus reformas, pero el INGUAT queda facultado para adjudicar a título oneroso los bienes expropiados de propiedad privada a las empresas interesadas, teniendo prioridad en todo caso a las empresas que inicialmente denuncie la propiedad de que se trate y haya llenado los requisitos establecidos en el reglamento.
Es decir, que si, por ejemplo, alguien fue y denunció y dijo, en tal zona hay un nacimiento de aguas termales, podemos utilizarlo como un centro de interés turístico, por ejemplo. El LINGUAT realiza su proceso de expropiación si en dado caso es necesario y puede dárselo a esta empresa o a esta persona que realizó la denuncia si esta persona pues cumple con todos aquellos requisitos que el reglamento exige. Cuando se trate de la venta de cualquier bien, el precio de los mismos no podrá exceder del valor efectivo del bien que fue expropiado, incluyendo tanto los gastos propios de la expropiación y de un 4% a favor del INGUAT. De igual forma, por concepto de gastos de adquisición, el 1% a favor de las municipalidades, prácticamente el 4% va a ser para el INGUAT, el 1% para las municipalidades en donde se encuentre este tipo de zona que se va a utilizar. Prácticamente eso se debe considerar en el precio. El 4% pues va a pasar a parte del INGUAT y el 1% a las municipalidades. Cuando se declare una zona de interés turístico en propiedad privada en cualquier estado del expediente, hasta antes de ser adjudicada, el propietario tendrá prioridad sobre cualquier otra persona individual o jurídica para que se le permita desarrollar planes turísticos o acogerse a los beneficios de esta ley. Es decir, que si se va a declarar una zona que está en propiedad privada, la persona o el dueño aún tiene esta oportunidad de poder acoplarse o de poder realizar también él mismo sus planes turísticos para poder aprovechar esa zona, siempre que sea a beneficio de esta ley, ¿verdad? Que es el fomento del turismo, sino que no puede utilizarse para algún otra área, por ejemplo, que digan, yo sé, quiero hacer una escuela, y quieren que todavía el INGUAT les dé ciertos beneficios, pues no es posible porque no están fomentando el turismo nacional. A esto hace referencia el artículo 7. No sé si tienen dudas o preguntas. ¿No hay dudas? ¿No? Muy bien. Si no hay dudas, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Según lo que vimos, según lo que veamos ahora de las zonas de interés nacional o los centros de interés turístico, ¿por qué es tan importante el fomento turístico o el fomento del turismo en nuestro país? Ustedes ya dieron algunas razones en las primeras preguntas, pero ¿por qué creen que es tan importante que se fomente el turismo o que se fomente en este tipo de, que se fomente en base a estas zonas o a estos centros de interés turístico? Les voy a dar 2 minutos para que anoten su respuesta y después me la comparten acá en clase. Señor, ¿me podría repetir la pregunta? Muy bien. ¿Por qué es importante la ley de fomento turístico? Que es la que vimos ahorita.
¿Ya la tienen? Yo tengo 16 de ellos. Muy bien, me avisan cuando ya la tengan. Bueno, ahora sí lo que hayan podido responder. Solo les suplico que por favor me vuelvan a encender sus cámaras. Gracias, Jocelyn. Muy bien. Vamos a ir entonces. No sé si David ya tiene su respuesta. Falta, señor. Bueno, vamos con Jocelyn. Para mí, señor, yo digo que este tipo de leyes busca el apoyo que permite aumentar el turismo en el país y para conservar el patrimonio cultural. Muy bien, gracias, Jocelyn. Sí, este es el objetivo de la ley, ¿verdad? El hecho de fomentar el turismo y también poder conservar el patrimonio cultural o la riqueza cultural que tiene nuestro país. Gracias, Jocelyn. Vamos con Clarisa. Señor, todavía no le respondía. Muy bien. Brandon. Se puede decir, señor, que es para buscar los beneficios o los intereses públicos del turismo. Muy bien. Muy bien, gracias, Brandon. Efectivamente es para poder también dar a conocer cuáles son los beneficios y ese apoyo también para aquellas personas que se dediquen al turismo. También es importante que se fomente el turismo por ser también una parte importante de la fuente de ingresos de cierta población en nuestro país. No sé si David ya la tiene. Sí, señor. Adelante. Bueno, a ver. Es lo más importante en materia económica, señor. Y también es social. Muy bien, gracias, David. Vean, me queda muy poco tiempo, entonces les voy a dar las indicaciones para la siguiente clase. La siguiente clase pues va a ser hasta en la guía 5. Para la guía 5 vamos a realizar una actividad diferente, una clase diferente. Cuando ya esté habilitada la guía 5 les va a aparecer el documento de la guía y les va a aparecer otro documento que va a tener nómina de estudiantes. En esa nómina van a encontrar ustedes su nombre, pero también van a encontrar un artículo que les va a tocar exponer ese día. La exposición la van a realizar ustedes a su creatividad, va a tener un valor de 2 puntos dentro de los 10 puntos de la actividad de esa semana. Es decir, que la actividad que vayan a realizar solo va a tener 8 puntos y los otros 2 puntos se los van a ganar ustedes acá en clase. Ahí les va a ir todas las instrucciones y las indicaciones del tiempo y otros aspectos que voy a calificar. Esto va a ser para la siguiente clase. ¿No tenemos dudas? ¿No? No, señor. Muy bien. Con eso terminaríamos entonces nuestra clase del día de hoy y les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en nuestra siguiente clase.